En este vídeo vamos a entender uno de los puntos más importantes que tienen que ver con la carga externa y es la intensidad. ¿Te gustaría mejorar mucho más tu masa muscular? ¿Te gustaría mejorar tu fuerza? Este vídeo te interesa. Si quieres aprender a crear tu rutina desde cero y manejar el conjunto de variables que te van a hacer progresar de verdad, pincha aquí abajo porque tenemos una formación que cuesta 197 euros y ahora mismo y por tiempo limitado lo tienes a 11. Lo tienes aquí abajo, aprovéchalo. Empezamos por un punto que es importantísimo dentro de la carga externa y es la intensidad. ¿Por qué la intensidad es tan importante? Básicamente porque es el elemento cualitativo dentro de la carga externa. Tiene que ver con la calidad. Al igual que el volumen tiene que ver con la cantidad, es cuantitativo. La intensidad tiene que ver con la calidad, es el cualitativo. La intensidad, como digo, va a ser uno de los puntos más importantes porque, por ejemplo, para trabajar la fuerza va a tener que ver totalmente con las adaptaciones a nivel neuromuscular y a nivel de hipertrofia también va a tener que ver con la tensión mecánica. Entonces es un punto súper importante. Como digo, al hablar de intensidad hablamos de forma cualitativa, es decir, trabajar con la máxima velocidad posible, trabajar con el máximo rango articular seguro posible, trabajar con la mayor intención de aplicar fuerza posible. Eso es lo que tiene que ver con la intensidad. ¿Qué es lo que ocurre con la intensidad? Lo que ocurre es que normalmente se está trabajando mal con ella. ¿Por qué? Porque claro, imagínate, yo te digo, vamos a trabajar con 100 kilos. ¿Eso es intenso o no es intenso? Pues depende mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, para una persona trabajar con 100 kilos puede ser algo súper ligero y para otra persona, por ejemplo, trabajar con 100 kilos puede ser algo súper extenuante y no poder con ello. Dos personas que levantan un mismo peso pueden estar trabajando con intensidades totalmente distintas. Para uno ser súper intenso y para otro ser algo muy poco intenso o ser algo que realmente pues, no suponga un gran trabajo o un gran esfuerzo. Entonces la intensidad no solamente se puede medir con el peso en la barra, sino que hay que ver otras formas de cuantificarla. Y normalmente y de forma tradicional, la forma que se ha usado para cuantificar la intensidad es lo que se llaman los porcentajes del 1RM. El 1RM básicamente es la máxima cantidad de peso que podemos levantar con técnica perfecta a una única repetición. Es decir, hacemos un esfuerzo muy grande, lo más fuerte posible, y el máximo peso que podemos levantar en un ejercicio, eso sería el 1RM. Es decir, sería el 100% de intensidad. El 1RM es el 100% de intensidad. Te pongo un ejemplo. Tú haces un test para ver cuánto peso puedes levantar en press de banca. Y haces con 50 kilos muy rápido, con 80 kilos muy rápido, con 90 kilos un poquito más lento y con 100 kilos ya no podrías meter ni un kilo más. Pues bien, 100 kilos en este caso sería tu 1RM. O lo que es lo mismo, sería el 100% de intensidad. Vale, ¿cuál sería la cuestión para que estas dos personas trabajaran con un porcentaje de intensidad igual? Habría que calcular cuál es el 1RM. En este caso, por ejemplo, puede ser 100 kilos y en este caso puede ser, por ejemplo, 120 kilos, ¿vale? Y a partir de aquí, pues sabemos que 120 kilos es el 100% y 100 kilos es el 100%. Lo que haríamos sería decirle, vas a trabajar con el 80% de tu 1RM. Vas a trabajar con el 80% de tu 1RM. Y de esta forma estamos ajustando un poquito más lo que sería la intensidad. Ya no decimos vas a trabajar con un peso, sino con un porcentaje de tu peso máximo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto realmente tiene ciertas dificultades, porque hacer un 1RM no es para todo el mundo y además no es algo que sea perfecto en todas las ocasiones. Es decir, por ejemplo, personas que compiten en deportes de alto nivel, en powerlifting, en halterofilia, pues es lo que se exige y es lo que tienen que hacer, hasta ahí perfecto. Pero una persona, por ejemplo, que sea principiante, un anciano, personas, por ejemplo, que tengan lesiones, que no sepan hacer bien el gesto técnico, ¿hasta qué punto tiene sentido que hagan un test para saber cuánto es el máximo peso que pueden levantar? No tiene tanto sentido, te expones demasiado a ese riesgo de lesión. Además, pasan otras cosas, y es que hacer el propio test para saber cuál es tu 1RM ya implica un cansancio enorme, es decir, estás levantando tu máximo peso para saber cuál es tu máximo peso y para después poder ajustarlo con porcentajes. Es una fatiga gigantesca. Y de los puntos más importantes es que la evidencia científica nos ha dicho en todos estos años que el 1RM varía muchísimo en función del día. Es decir, cada día tu 1RM es distinto, porque cada día es distinto. Hay días que has dormido más, hay días que has dormido menos, días que estás más descansado, menos descansado, más motivado, menos motivado. Hay días que va a variar muchísimo tu 1RM. Por ejemplo, yo recuerdo cuando hice el récord Guinness de la dominada más pesada del mundo en televisión, que había días, por ejemplo, que tenía un 1RM de 120 kilos en dominadas y otros días de 90 o de 100 o de 110. Hay mucha variabilidad. Por lo tanto, si yo tengo que trabajar hoy, por ejemplo, con el 80% de 120 kilos y ese día, por ejemplo, por lo que sea, únicamente puedo levantar 90 kilos, lo que estoy haciendo es equivocarme. Estoy
fallando muchísimo en cuanto a la programación del entrenamiento. Por lo tanto, el 1RM no es una medida tan exacta, tan ajustada como realmente debería ser. Se usa mucho en el trabajo de fuerza, pero no es lo más ajustado y desde luego no es lo más inteligente. A pesar, por supuesto, lo que he dicho, de que te expones a un riesgo de lesión, no tiene sentido levantar el máximo peso posible todos los días o todo el rato para saber cuál es tu 1RM. Bueno, se usa, pero hay que verlo un poquito con cautela porque realmente no es tan interesante. Igualmente, otra forma, por ejemplo, de calcular tu 1RM es usando ecuaciones de regresión. Una ecuación de regresión es una ecuación que te permite, con una carga submáxima, saber más o menos cuál es tu 1RM, aproximadamente. ¿Bien? Básicamente lo que se hace, por resumirlo mucho, es coges un montón de personas y haces que con diferentes cargas lleguen al fallo muscular. Y hacen, por ejemplo, pues 5 al fallo, 7 al fallo, 6 al fallo, así hasta que directamente hacen una con el máximo peso. Y hay una relación entre la carga que estás empleando y el conjunto de repeticiones que puedes hacer y digamos que cuál sería la carga máxima que puedes levantar. Y de esta forma se extrapola y dices, vale, pues si has levantado 100 kilos a 5 repeticiones, llegando al fallo, pues tu máxima sería 110 kilos, ¿vale? Y de aquí sale una ecuación y de esta forma pues puedes saber cuál es tu 1RM de forma submáxima, por así decirlo, por medio de una ecuación. Pero claro, esto tiene también inconvenientes. Y es que al final, como ves, esto es la media. Estos son un montón de personas y la media más o menos es esta línea del centro, pero hay mucho margen de diferencia entre unas personas y otras. Por lo tanto, tú te estás basando en una media, pero esta media depende de muchos factores, depende de la población donde se haya hecho, si son powerlifters, si son nadadores, depende de muchas cosas, no es exacto. Para mí, utilizar ecuaciones en ese sentido tiene varias dificultades y es por un lado que te obliga a llegar al fallo muscular, lo cual no es nada interesante para trabajar la fuerza, no es interesante y además que depende mucho también de lo que se ajuste a ti en función del grupo poblacional donde se haya hecho esta ecuación. Entonces no es tan interesante, no es tan inteligente. Bueno, comentarte que básicamente lo que se ve es algo tal que así, ¿no? Tú tienes un conjunto de repeticiones y eso implica más o menos un porcentaje del 1RM. Entonces si tú coges por ejemplo en sentadilla y haces 10 repeticiones hasta el fallo, pues más o menos sabemos que eso sería en torno a un 70% de tu 1RM. Y de esa forma pues se puede proyectar cuál es tu 100%. Es un poco lo que hemos visto antes con la ecuación que te he mostrado antes, esa línea, esa gráfica de tendencia, pero esto depende del ejercicio, de la población, de dónde se haga, depende de un montón de cuestiones y sobre todo creo que lo que no tiene sentido es que llegues al fallo muscular a 10 repeticiones para saber que esa carga es un 70% y de esa forma que sepas tu 1RM. Porque después si quieres trabajar con ese porcentaje ya estás fatigado, por lo tanto no tiene tanto sentido como puedes observar. Pero sobre todo uno de los puntos más importantes y que va a tener que ver con la carga interna, lo veremos después, es que independientemente del porcentaje del RM con el que trabajes, da igual cuál sea el peso, tampoco es lo más interesante, tampoco es lo más importante, porque bueno, imagínate que quieres trabajar con el 80% de tu 1RM. Tu 1RM son, por ejemplo, 100 kilos. Este es el 100%. Digo, vale, pues si quiero trabajar con el 80%, voy a trabajar con 80 kilos. Vale, estás trabajando con el 80% de tu 1RM. Hasta aquí todo correcto. Pero ¿implica esto realmente el grado de esfuerzo real o el efecto que va a tener en mi fisiología en el entrenamiento, este entrenamiento? Lo cierto es que no. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, levantar 80 kilos y hacer, imagínate, 3 repeticiones pudiendo hacer 6, que hacer 3 repeticiones pudiendo hacer 3, que hacer 3 repeticiones pudiendo hacer 4. Es decir, lo que va a marcar la intensidad como aspecto cualitativo no es tanto el que trabajes con el 80% del RM, en este caso 80 kilos, sino cuál es el trabajo que estás realizando respecto al trabajo que podrías realizar. Y esto es lo que va a marcar la intensidad. Por ejemplo, si tú puedes hacer 6 repeticiones, pero haces 3, estás trabajando con el 50% de lo que podrías hacer. Si puedes hacer 3 repeticiones, pero haces 3, estás llegando prácticamente al fallo técnico. Estás haciendo, vamos, no intentas ni una más realmente. Y si puedes hacer 4 repeticiones, pero realmente estás haciendo 3, sería muy óptimo, por ejemplo, para ganar masa muscular. Entonces, como puedes observar, realmente lo que marca la diferencia y lo que va a marcar el esfuerzo y el resultado en tu entrenamiento no es tanto el porcentaje del 1RM o la intensidad con la que trabajes, sino el grado de esfuerzo real, el grado de esfuerzo. Es decir, el grado de esfuerzo podemos entenderlo como la relación que hay entre aquello que estás haciendo y aquello que podéis hacer. Y esto es lo que va a marcar realmente de forma cualitativa el grado de intensidad. Bueno, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Me alegro de corazón que te haya gustado, me alegro de corazón que te haya servido y nos vemos en próximos vídeos. No olvides suscribirte, dejar tu manita arriba y revisar la descripción que tienes un detalle súper especial. Nos vemos.